El 26 de abril de 1986, una fecha que lo cambió todo. La explosión en el reactor número 4 de la central de Chernóbil, bueno, no fue un simple accidente industrial, ¿verdad? Fue el pistoletazo de salida a un debate que, más de 3 décadas después, sigue totalmente abierto. Y es que no estamos hablando de historia antigua, para nada. Hablamos de una herida que sigue supurando y cuyo verdadero coste, a día de hoy, es un auténtico campo de batalla. Y claro, como dice el ingeniero César Sánchez, muchos están hartos de mentiras y sensacionalismo. Solo quieren saber qué es lo que realmente pasó. Pues esa es justo nuestra misión aquí. Vamos a analizar los hechos, las cifras y, sobre todo, las enormes contradicciones de Chernóbil. Vamos a intentar separar el grano de la paja. Empecemos por el principio, ¿no? Antes de meternos en la guerra de cifras y víctimas, creo que es clave entender cómo se llegó a la catástrofe. Volvamos a esa noche fatídica, para responder a una pregunta fundamental. ¿Qué pudo salir tan terriblemente mal? Pues en el corazón del desastre estaba esta tecnología, el reactor RBMK. Y esto es crucial porque no era un reactor cualquiera, tenía unos fallos de diseño, unas vulnerabilidades, que en el peor de los escenarios lo convirtieron literalmente en una bomba de relojería. Todo empezó con lo que, en teoría, era una simple prueba de seguridad, pero acabó siendo una cadena de errores catastrófica. A ver, un experimento mal planificado, unos operadores que tomaron decisiones críticas completamente equivocadas y un reactor que, por esos fallos de diseño, en lugar de apagarse, sufrió una subida de potencia exponencial, brutal. El resultado, 2 explosiones que volaron por los aires el techo de 2.000 toneladas del edificio y lanzaron su núcleo radioactivo, así, directamente a la atmósfera. La explosión fue solo el principio, claro. El desastre pasó de ser un accidente local a una crisis medioambiental de unas dimensiones que nunca se habían visto. Mientras el núcleo ardía durante días y días, una nube invisible y letal empezaba su viaje por todo el continente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, la Organización Mundial de la Salud calculó que Chernóbil liberó 200 veces más radioactividad que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, juntas, 200 veces. De verdad, es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y esa nube radiactiva, lógicamente, no entendía de fronteras. El viento la fue llevando por toda Europa. Aunque Ucrania, Bielorrusia y Rusia se llevaron la peor parte, la contaminación llegó a casi todos los rincones, depositándose en silencio sobre el suelo, los bosques y, claro, en la cadena alimentaria. Pero más allá de la contaminación del medio ambiente, está el impacto humano. Porque al final, esta es una historia de vidas destrozadas, de gente desarraigada por una amenaza invisible que a día de hoy sigue ahí. Fijaos, en los años que siguieron al accidente, unas 350.000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Y no fue una mudanza, no, fue un éxodo forzado, dejando atrás sus hogares, sus trabajos, toda una vida, para siempre. Y lo más fuerte es que hoy en día, más de 5 millones de personas en Ucrania, Bielorrusia y Rusia todavía viven en zonas consideradas oficialmente contaminadas. Para ellos, la emergencia de Chernóbil no ha terminado. Sigue siendo su día a día. Para gestionar esta crisis, las autoridades crearon un sistema de zonas. La más famosa es la zona de exclusión, donde está prohibido vivir. Pero es que más allá hay otras zonas con controles muy estrictos, donde cientos de miles de personas siguen con sus vidas, lidiando con ese riesgo invisible todos los días. Y aquí es donde nos metemos de lleno en el meollo del asunto, en la controversia. Porque, a ver, los hechos del accidente están más o menos claros, pero sus consecuencias para la salud a largo plazo, bueno, eso es un debate científico y político encarnizado. Y esta división se ve clarísimamente en las cifras. Por un lado tenemos la estimación oficial del Chernobyl Forum, apoyada por la ONU, que predice unas 9.000 muertes adicionales por cáncer. Vale, pero es que por otro lado hay estudios científicos independientes, como uno que cita Greenpeace, que elevan esa cifra hasta 115.000. La diferencia no es un pequeño margen de error, es un abismo. Los que defienden las cifras más altas argumentan que el cáncer es solo una parte de la historia. Apuntan a un abanico de dolencias mucho más amplio que podría estar relacionado con la exposición crónica a la radiación, desde enfermedades cardiovasculares y problemas cognitivos hasta un impacto tremendo en la salud mental, como la ansiedad o el estrés postraumático. Pero es que la postura oficial es todo lo contrario, radicalmente opuesta. El Comité Científico de la ONU, el UNCSR, concluyó en 2008 que, más allá de los trabajadores de emergencias y los casos de cáncer de tiroides, no hay pruebas convincentes de otros efectos en la salud de la población general. Así que tenemos un choque frontal de conclusiones científicas. La cosa es tan compleja que incluso el único efecto sobre el que parecía haber consenso, el aumento del cáncer de tiroides en niños, se está revalorando.
El UNECEAR ahora sugiere que gran parte de ese aumento podría deberse a que se diagnostica mucho mejor no solo a la radiación, de hecho, reducen la atribución directa a solo un 25% de los casos. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que con tantos años de estudio haya visiones tan opuestas? ¿Por qué es tan difícil encontrar la verdad? Bueno, una parte de la respuesta está en los datos. Los críticos dicen que los estudios oficiales están incompletos, que faltan registros de las dosis que recibieron miles de liquidadores, que las estimaciones no se actualizan desde hace años y que se ha recortado la financiación para el seguimiento a largo plazo. En resumen, es imposible tener una foto completa si te faltan piezas clave del puzzle. Pero el otro lado del debate no se centra en si faltan datos, sino en cómo se usan. El UNSEAR, por ejemplo, critica duramente un método estadístico muy concreto, el de coger una dosis de radiación muy baja, casi inofensiva para una persona, y multiplicarla por millones para predecir un número enorme de muertes por cáncer. Argumentan que esa extrapolación, a niveles tan bajos de radiación, simplemente no es ciencia sólida. Y aquí tenemos, entonces, los tres pilares que sostienen esta controversia. Primero, lagunas en los datos, que impidan llegar a conclusiones definitivas. Segundo, un debate científico de fondo sobre cómo interpretar esos datos. Y tercero, un factor clave, una desconfianza enorme hacia las instituciones, heredada, claro, de la gestión inicial desastrosa del accidente por parte de la Unión Soviética. Al final, el legado de Chernóbil no es solo una zona de exclusión o un sarcófago de hormigón, es, por encima de todo, una incertidumbre brutal. La pregunta final no es cuánta gente murió, sino si alguna vez seremos capaces de ponernos de acuerdo sobre la verdadera magnitud de una catástrofe cuyas consecuencias, no se van a medir en años, se van a medir en siglos.